¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy entramos en la dimensión visual del desarrollo con la unidad 10, programación interactiva e interfaces gráficas de usuario. Vamos a ver cómo pasar de la consola a aplicaciones profesionales, entendiendo qué hay detrás de cada clic y cómo arquitecturar interfaces que no solo sean bonitas, sino también robustas y reactivas. Y creo que es vital establecer el objetivo de esta inmersión desde el primer segundo, porque la intención hoy es desmitificar por completo el desarrollo de interfaces. Totalmente, porque hay mucho mito con esto. Exacto. A menudo existe, pues, esa falsa creencia de que crear una interfaz gráfica consiste simplemente en arrastrar y soltar botones en un lienzo en blanco. Sí, el típico drag and drop y ya soy desarrollador senior, no. Eso es. Pero, a ver, la realidad del desarrollo a nivel enterprise, a un nivel verdaderamente profesional, está muy lejos de eso. Ya te digo. Se trata de entender la arquitectura profunda, digamos, los patrones de diseño subyacentes. Y bueno, las buenas prácticas que separan un código aficionado, frágil y difícil de mantener, de un desarrollo robusto y escalable. Vale, vamos a desempacar esto, porque el salto de la consola a la interfaz gráfica representa un choque cultural bestial para los desarrolladores. Es un cambio de paradigma total. O sea, en la consola, el programa dicta las normas, ¿verdad? El código ejecuta una instrucción, pide un dato por teclado, detiene el mundo hasta que el usuario lo introduce y luego continúa. Ajá, es todo muy cuadriculado. Claro, es una ejecución secuencial súper predecible. Sería como leer un guión. Pero, en cambio, programar una interfaz gráfica es como organizar una fiesta. Esa analogía es fantástica, sí. En guardar, minimizar la ventana, pulsar una tecla o desconectar la red. Todo en un orden completamente caótico. Y ese abandono del control lineal es precisamente lo que define la programación dirigida por eventos. Conceptualmente, el software pasa de ser un ente proactivo a uno pasivo-reactivo. ¿Entendido? Espera a que pasen cosas. Exacto. Y la piedra angular que permite estructurar este comportamiento, para que no sea un desastre, es el patrón observer. Es un mecanismo de suscripción, muy elegante. Ajá, cuéntanos cómo va. Pues un elemento visual, digamos un botón o un cuadro de texto, actúa como publicador. Su única responsabilidad a nivel de arquitectura es emitir una señal cuando cambia su estado o cuando recibe una interacción. O sea, grita, que me han hecho clic! Tal cual. Y le da igual si hay 0 o 1000 fragmentos de lógica de negocio esperando esa señal. Por otro lado, los manejadores de eventos se suscriben a esa emisión, listos para ejecutar su código cuando les llega el aviso. Pero a ver, pongamos esto bajo la lupa. Si tenemos una aplicación empresarial masiva, cientos de controles visuales, paneles en tiempo real, animaciones. Mucha carga, sí. Claro, y todos esos elementos están actuando como publicadores, lanzando eventos simultáneamente. ¿Cómo es que el sistema operativo no colapsa bajo esa tormenta de notificaciones? Pues parece magia, pero no lo es. Es que parece contraintuitivo que un sistema así de pasivo no se ahogue cuando el usuario empieza a hacer clics compulsivos por toda la pantalla. Claro, el sistema no se ahoga gracias a una pieza de ingeniería fundamental que opera a muy bajo nivel. Hablamos del bucle de mensajes. ¿El famoso bucle de mensajes? De ese mismo. Lejos de ser un caos donde todos los eventos se procesan a la vez de forma anárquica, hay un orden estricto. Cuando el ratón registra un clic, envía una interrupción al sistema operativo. Vale. Y el sistema operativo encapsula esa interrupción en un mensaje y lo mete en una cola FIFO, una cola de primero entrar, primero en salir. O sea, que se ponen en filita india. Exactamente. El bucle de mensajes es simplemente un ciclo infinito en el núcleo de la aplicación que está, revisando constantemente esa cola. Extrae el primer mensaje, mira de quién es, ejecuta la lógica suscrita y solo cuando termina, pasa al siguiente. O sea, que el paralelismo en la interfaz es una ilusión. Totalmente. Es un embudo de un solo hilo que procesa las interacciones secuencialmente, pero a una velocidad tan bestia que al usuario le parece instantáneo. Es una ilusión sumamente efectiva, pero gestionada por un único hilo. Y entender que existe este bucle subyacente es lo que diferencia a un programador que solo enlaza botones de un ingeniero de verdad. De los que diseñan interfaces estables, claro. Pensando en ese embudo de mensajes y en cómo se construían las cosas antes, las herramientas han tenido que sufrir una evolución, drástica. Madre mía, ya te digo.
Si revisamos la historia y miramos a las tecnologías clásicas de principios de los 2000, la época de los formularios imperativos, Sí, el origen nostálgico. nostálgico pero imperativo, era un ecosistema donde el diseño visual y la lógica de negocio habitaban en el mismo espacio. Un modelo que, a ver, resolvía las necesidades de aquella época, pero que metía una deuda técnica inmensa en proyectos a gran escala. Claro, lo metías todo en la misma batidora. Eso es. El código imperativo era el encargado de dibujar la interfaz. Los ingenieros tenían que escribir líneas para instanciar un botón, asignar coordenadas matemáticas en píxeles, Tela. y justo debajo, en el mismo archivo de código, metían la consulta a la base de datos que se ejecutaba al pulsarlo. Pero siendo pragmáticos, para levantar un prototipo rápido, tener el código de la base de datos pegado al botón de guardar parece la vía más directa, ¿no? Sí, la más rápida sin duda. Entonces, ¿por qué la industria decidió que eso era un callejón sin salida y forzó el salto hacia los marcos de presentación modernos? Pues porque el acoplamiento destruye la escalabilidad, así de simple. A medida que las interfaces pedían más riqueza visual, animaciones o adaptarse a resoluciones raras. Se volvía un Cristo inmanejable. Exacto. Lo fascinante aquí es la adopción de las interfaces declarativas. La industria decidió separar quirúrgicamente el qué del cómo. Una barrera estricta. Para definir el qué, la estructura visual, se introdujeron lenguajes de marcado, etiquetitas. Pasamos de escribir algoritmos para dibujar cuadrados a, digamos, declarar una jerarquía visual estructurada. Y el cómo, la lógica, se aisló en otros archivos. Liberando además recursos físicos, ojo. Al externalizar todo lo visual a lenguajes declarativos, el motor de renderizado puede mandar eso directamente a la tarjeta gráfica, a la GPU, Brutal. El salto de rendimiento fue espectacular. en lugar de saturar el procesador central, calculando píxel a píxel. Ese es un beneficio técnico masivo. Animaciones, suavizado de fuentes, transparencias, todo se acelera por hardware. Da una fluidez que el modelo clásico nunca habría soportado. Y a nivel de equipo humano también es un alivio. Totalmente. Permite trabajar en paralelo. Los diseñadores cambian colores o reestructuran la visual sobre el lenguaje de marcado y los programadores hacen sus pruebas y su lógica de negocio por otro lado. Sin pisarse el código en el repositorio. Ni un solo conflicto de fusión. Pero a ver, esa separación tan estricta genera una fricción arquitectónica inevitable. Si el archivo visual y el archivo de lógica están en universos paralelos, necesitan un intermediario que los presente. Claro, necesitan hablarse de alguna forma. En web estamos muy acostumbrados al patrón modelo vista controlador, el MVC de toda la vida. Pero en escritorio y aplicaciones robustas, el estándar absoluto es el patrón MVV, modelo vista modelo de vista. El rey indiscutible en estos entornos. ¿Qué carencias tiene el controlador tradicional para que la industria haya impuesto el View Model aquí? Pues a ver, el problema del MVC en interfaces muy ricas es el nivel de autoridad que tiene el controlador sobre la vista. En una arquitectura pura, el controlador recibe la interacción, actualiza los datos y luego él mismo modifica la vista. Vale. Y para hacer eso, necesitas referencias directas a los controles. Necesitas saber que hay un cuadro de texto llamado txtNombre para meterle el dato. Claro, un acoplamiento durísimo. Exacto. Si diseño decide cambiar ese cuadro por un menú desplegable, El controlador peta en tiempo de compilación. falla estrepitosamente, sí. Y ahí es donde entra al rescate el modelo de vista. El View Model es como un traductor simultáneo, o el cerebro de la operación. Me gusta esa definición. Recibe los datos supercomplejos del modelo, la base de datos pura, y los traduce a un idioma visual que la vista entienda fácilmente. Eso es. Pero la diferencia arquitectónica, la clave de todo esto, es la ignorancia deliberada del ViewModel respecto a la vista. Ignorancia total. El ViewModel no tiene ni idea de qué controles visuales hay. No sabe si el dato se va a pintar en una tabla, en un desplegable, o si ni siquiera va a salir por pantalla. Él expone los datos y se lava las manos. Es el núcleo de las buenas prácticas y del código limpio, porque así puedes hacer pruebas. Exacto. La cobertura de test es brutal. Simulas clics, verificas que cambian los datos, y todo en milisegundos, sin renderizar un solo píxel. Espera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Si el View Model es el cerebro, pero tiene prohibido saber qué aspecto tiene la vista, ¿cómo narices se actualiza la interfaz cuando cambian los datos? parece brujería, ¿eh? Magia potagia. Si descarga una lista de clientes en segundo plano, ¿cómo llega eso a la pantalla si el View Model no le puede dar la orden visual a la tabla? Pues la solución a esa paradoja es la reactividad.
El sistema de bindings, los famosos enlaces de datos. Los bindings. Un binding no es magia, es una infraestructura de observabilidad profunda. En vez de empujar los datos a mano hacia la pantalla, la interfaz gráfica es la que se suscribe al ViewModel. Crea un puente. Exacto. Establece un puente dinámico. Y para que esto funcione, el ViewModel implementa patrones de notificación estandarizados. Cuando una propiedad cambia en la memoria, avisa. Oye, que la propiedad nombre ha cambiado. O sea, el binding es como un espejo. Me encanta. Si la información en el cerebro cambia, el reflejo en la pantalla cambia al instante, sin que los desarrolladores escriban ni una sola línea de código manual para actualizar cada campito. Y encima es bidireccional por defecto en muchos casos. Si el usuario escribe en un campo de texto de la interfaz, el motor de binding pilla la pulsación. Viaja de vuelta por el espejo. Sí, viaja por el puente en dirección contraria y muta la variable en el ViewModel al instante. Esto te ahorra miles de líneas de código redundante. Totalmente. Dominar esto es el superpoder de las interfaces modernas. Antes te pasabas horas escribiendo métodos solo para leer un formulario y otros tantos para repintarlo. Ahora la sincronización es automática, constante y gestionada por el propio framework. Vale, y una vez que esa sincronización de datos fluye mágicamente, hay que distribuir todo eso por la pantalla de forma coherente. Claro, la estructura visual. Que, por cierto, lo de usar coordenadas fijas absolutas Obsoleto. Y prohibido. es que asignar posiciones estáticas basándose en píxeles es asumir que todos los monitores del universo son iguales. Y que el usuario nunca va a redimensionar la ventana. Asumir eso hoy en día garantiza el fracaso del producto. Para resolver esto usamos layouts, que son contenedores dinámicos. Ajá. La filosofía del layout es delegar las matemáticas del posicionamiento al motor de renderizado. En vez de decir, pon esto en el píxel 100, usas cuadrículas proporcionales o paneles apilables. O sea, en lugar de coordenadas son reglas relativas. Exactamente. Dices, bueno, que esta columna ocupe 1/3 del espacio, o que este botón se quede pegado abajo a la derecha. ¿Y si redimensiono la ventana a la mitad? El motor del layout recalcula en tiempo real el espacio interior, redistribuye los contenedores y mantiene la interfaz perfecta. Da igual si estás en un monitor ultrapanorámico o en una tablet. Dentro de ese espacio fluido hay un tema de experiencia de usuario, de UX, que siempre trae cola. El flujo de navegación y los diálogos. Uy, los diálogos modales. Hay aplicaciones que te bombardean con diálogos modales para decirte cualquier tontería. Y eso refleja sinceramente una falta de comprensión arquitectónica enorme. La diferencia entre una ventana normal y un modal no es estética. Es una alteración radical del flujo de ejecución del que hablábamos. Claro, porque si abro una ventana secundaria normal, puedo seguir usando la aplicación de fondo, ¿no? Sí, comparten recursos. Pero si invocas un diálogo modal, se desencadena un bloqueo a nivel del bucle de mensajes. Espera, el modal secuestra el bucle de mensajes principal. Literalmente. El sistema inhabilita las entradas para la ventana padre. Todos los clics, las teclas. El sistema las tira a la basura hasta que cierres el modal. ¡Madre mía! El modal crea su propio bucle de mensajes anidado. Y arquitectónicamente es muy costoso. Solo se debería usar para forzar decisiones críticas, tipo, oye, ¿seguro que quieres borrar la base de datos entera? Claro, cosas que no tienen marcha atrás. Usar eso para un aviso de archivo guardado es destrozar la usabilidad. Te cargas la paciencia del usuario, desde luego. Y hablando de cargarse la paciencia y degradar la experiencia, llegamos a la joya de la corona, el mayor crimen en el desarrollo de interfaces. Ay, ya sé por dónde vas. Cuando pulsas sincronizar, la aplicación se vuelve de color gris, sale el circulito de pensar y el software parece haber fallecido. Se queda frito. Ese es el síntoma inequívoco de haber violado la regla de oro del rendimiento visual. Jamás se debe bloquear el hilo principal de la interfaz de usuario. Lo que decíamos antes del solipsismo del bucle de mensajes. Exacto. El bucle de mensajes vive en ese hilo único y tiene el monopolio absoluto sobre repintar la pantalla. Ningún otro hilo puede tocar un control visual. O sea, si le digo a ese único hilo responsable de pintar botones que se ponga a descargar archivos pesados... No puede hacer las dos cosas a la vez. Al iniciar una tarea pesada en el hilo principal, el bucle de mensajes se detiene. Se queda esperando. Y la cola de mensajes del sistema se va llenando de clics desesperados del usuario. Tal cual. Y como el sistema operativo ve que nadie atiende esa cola, dice, pues le pongo un velo traslúcido y el cartelito de «La aplicación no responde». Fatal. Entonces la solución no es optimizar la descarga, sino aislarla de la interfaz. Tareas en segundo plano. Eso es, dominar la asincronía.
Los ingenieros tienen que empaquetar esa descarga o esa consulta pesada a base de datos y mandarla a un hilo secundario en segundo plano. Dejando a la interfaz respirar. Exacto. El hilo principal queda libre, el bucle sigue girando, puedes mostrar una animación fluida de cargando y el usuario puede hasta darle a cancelar. Cuando el hilo de fondo acaba, le pasa los datos al View Model y los bindings actualizan la pantalla solos. Magia otra vez. Y fíjate, esta gestión asíncrona, el patrón MVVM, el diseño declarativo, todo esto no es solo historia de escritorio de Windows. Que para nada. Son las bases exactas que se usan hoy en día para el desarrollo multiplataforma moderno. Puedes llevar el código a móviles, a Mac o a web con frameworks contemporáneos usando esta misma filosofía. Es que los lenguajes específicos mutarán, ¿sabes? La sintaxis de las etiquetas cambiará según el framework que esté de moda mañana, pero el esqueleto conceptual es inalterable. Esa es la clave. Desacoplar lógica, usar interfaces reactivas, gestionar la sincronía sin congelar la app. Son competencias universales. Aprender esto no es aprender a pintar ventanas, es dominar el flujo de datos y eventos en cualquier entorno. Viendo a la velocidad que va todo esto, y para cerrar ya el debate, ¿qué perspectiva le espera a la audiencia de ingenieros que se enfrenta ahora a este nivel de arquitectura? Pues a ver, es una reflexión importante. En un mundo donde la inteligencia artificial pronto será capaz de pintar botones y escribir lenguajes de marcado perfectos por nosotros. Que nos quitará ese trabajo manual, seguro. Exacto. Pues el verdadero valor de un ingeniero de software no estará en recordar la sintaxis exacta de una etiqueta. Estará en dominar y aplicar estos patrones de arquitectura limpia para mantener el caos bajo control. El valor está en ser el arquitecto, no el albañil de píxeles. Exactamente. Prevenir fugas de memoria, diseñar flujos reactivos, escalar sin bloqueos. La IA te dará el código visual, pero la arquitectura es el verdadero arte del ingeniero. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.